Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Sonríe, sí se puede, porque cuando te propones algo en la vida, lo puedes lograr. Hoy para mí tengo un episodio muy especial, porque es un episodio en el que voy a incluir lo más importante para mi vida, que es Dios. Dios es mi motor, Dios es el que para mí abre las puertas, y es el que bendice cada paso que yo doy en mi vida. Y muchas veces nos centramos solamente en motivación, nos centramos solamente en acciones y olvidamos que hay una fuerza superior que siempre está con nosotros, que nos dio una misión para cumplir acá y que es el que, si nosotros le permitimos, abre esas puertas para que nosotros vivamos esa misión, ese propósito en nuestro camino de la vida. Para mí es imposible hacer un podcast, un episodio, un trabajo como el que hago, obviando la presencia de Dios y obviando el accionar de Dios en mi vida y sé que en la vida de muchos de ustedes. Por eso hoy tengo un invitado muy especial, una persona que digamos que ha salido un poco de lo que conocemos como un sacerdocio tradicional, en donde están solamente en las iglesias, y él ha buscado a los jóvenes a través de su nuevo lenguaje, que son las redes sociales, para edificar a la gente en lo que verdaderamente importa, y una vez más lo digo, que es nuestra conexión espiritual con Dios. Él es John Herbert Rojas y está desde Colombia. Bienvenido, Padre John Herbert, aquí a Sonríe, sí se puede. Este espacio es patrocinado por Woodcox, el mejor lugar para comprar tus electrodomésticos. @woodcox.us. The Actor Academy, síguelos en @The Actor Academy. Y Eduardo Stanbury Studios, síguelo en @Eduardo Stanbury. Un saludo para todos los oyentes de este podcast de Sonríe si se puede. Qué alegría poder compartir con todos ustedes a través de estas plataformas, a través de este programa. John Herbert, estamos en una época en la que todo el tiempo nos dicen, nos motivan, buscamos ayuda de coaches, psicólogos, bueno, toda una rama de profesionales que evidentemente son muy útiles y nos ayudan muchísimo a nuestro crecimiento, pero nos olvidamos de nuestra conexión espiritual. Y creo que en este momento en la tierra estamos viviendo un proceso en el que estamos sacando a Dios de nuestras vidas y estamos creyéndonos superhumanos. Háblanos un poco de tu concepto como sacerdote, como un sacerdote, vamos a decirlo, moderno, que trata de acercarse a las nuevas generaciones a través de su propio lenguaje. Bueno, un sacerdote moderno, porque un sacerdote del siglo XXI, un sacerdote del hoy, que lo diferencia del sacerdocio de años pretéritos o de siglos pasados en cuanto a que el mundo ha progresado en todos los aspectos y estamos hablando de una iglesia en salida, como diría el Papa Francisco, una iglesia con unos pastores con olor a oveja, de que no podemos quedarnos sentados a que las personas lleguen a nosotros, sino de salir como el pastor que busca a las ovejas, no necesariamente descarriadas, sino también las ovejas que están pastando para cuidarlas y para darles el debido bienestar. Dios primero,
Dice San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. Qué hermosa es la fe y qué hermoso es abrir el corazón a aquello que nos da paz. Es conectarnos con la eternidad aquí en el presente. El ser humano tiende a traer la eternidad al hoy y reducirla al tiempo actual, cuando la eternidad es mucho más que el aquí y el ahora. Por eso, este tiempo en el que estamos, en esta época en la que hemos nacido, es una época para seguir insistiendo en la primacía de Dios, de que no podemos desconocer al Eterno, de que estamos llamados a vivir en la fraternidad, aun cuando seamos de religiones diferentes, aun cuando seamos distintos por color, condición social, por nacionalidad, entre otros. Estamos hablando hoy en día de una lejanía entre los seres humanos y las religiones, porque se nos ha dicho que nos han inculcado muchas culpas, nos han creado muchos límites mentales que no nos permiten evolucionar y que con eso han construido, digamos que imperios que han silenciado a los seres humanos. ¿Cómo explicarle a la gente que no tienes que vivir en una culpa, que no tienes que ser limitado para tener una conexión con Dios, para pertenecer a una iglesia, no importa la que sea? Yo soy católica, tú eres católico, pero estoy segura que nos están oyendo gente de muchas religiones que de pronto se han alejado por estos conceptos. ¿Cómo entender esto desde el espacio donde la culpa no es la protagonista y donde la limitación tampoco lo es? Creo que hay algo fundamental en el Evangelio para nosotros como cristianos y que ilumina la vida de todos los creyentes, cristianos y no cristianos, y es que el amor ha de ser gratuito. Creo que Jesucristo nos llama a nosotros a un amor desinteresado. Lastimosamente, los seres humanos amamos a medias, amamos esperando algo a cambio. Tú me das, yo te doy. Yo te doy, tú me das. Un amor recíproco. Un amor que se reduce a ciertos contextos, pero donde odiamos y hacemos el mal en otros. Qué hermoso que nosotros podamos entender que estamos llamados a una fraternidad universal, aun cuando somos diferentes, aun cuando somos distintos. Lastimosamente, culpa de la religión, culpa de tradiciones o de fundamentalismos, el ser humano ha sobrellevado el peso de la culpa, dado esto a unas exageraciones, dado a esto a unos rigorismos religiosos, dado a esto a unos moralismos que han hecho muchísimo daño. Pero creo que es fundamental hacer un debido discernimiento donde Dios nos llama a amar desde la libertad. Esa opción, ese libre albedrío, donde es fundamental buscar el bien común. El Señor nos dice en su palabra, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Creo que la clave fundamental para el ser humano salir adelante y ser feliz es ese amor gratuito y ese amor generoso, donde nos libera de culpas, nos libera de resentimientos, nos libera de envidias y de rivalidades. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces como seres humanos a la hora de acercarnos a Dios, de conectarnos con Dios, de conectarnos con nuestra fe? La responsabilidad es buscar esa coherencia de vida entre la fe y la vida. Esa coherencia, esa congruencia que tanto nos hace falta. Porque la sabiduría que viene de Dios, cuando tenemos esa conexión con Él, cuando tenemos esa vida interior, la reflejamos en una buena conducta. La reflejamos en la amabilidad que viene en la sabiduría de lo alto. Esa conexión con Dios se ve reflejada en la paz que yo siento en mi corazón. Esa sabiduría de Dios se traduce en la docilidad, en la misericordia, en la compasión. Y qué interesante que nosotros podamos ver que esa relación con Dios me humaniza. Dice San Agustín, lo más humano es lo más divino y lo más divino es lo más humano. Nuestra relación con Dios nos humaniza, pero a su vez nos descubre, porque entonces nos damos cuenta de que somos no solo seres terrenos,
sino también seres espirituales. Y como seres espirituales tendemos a lo eterno. Hablamos de un propósito y soy fiel creyente de eso, de que Dios a cada uno nos da una misión y un propósito para cumplir. Algunos se mueren sin cumplirla, otros la cumplen, pero muchas veces y sobre todo en estos tiempos obviamos a Dios. Ayer precisamente escuchaba un humorista muy famoso aquí en Miami y en el mundo, cómo se sentía en su monólogo, ya demasiado grande, ya superhombre, ya lo logré, y se burlaba de cosas de Dios y sin él mismo darse cuenta de eso que estaba haciendo. Y olvidamos que Él es esa guía en ese propósito, que Él es aquel que nos abre ese camino. ¿Cómo invitar a Dios a ese camino que todos deseamos? Porque vamos a ser honestos, John Herbert, como seres humanos todos queremos ser exitosos, todos queremos lograr el reconocimiento en eso que de alguna manera trabajamos. Pero ¿cómo es de fácil olvidar la presencia de Dios en ese camino? La pregunta sería, ¿cómo hacer que Dios sea partícipe de todo ese camino y no nos olvidemos de la importancia de Él? Creo que será fundamental romper con el corazón soberbio y abrir el corazón a la humildad, reconocernos terrenos, mortales, efímeros, pequeños e imperfectos. La soberbia nos juega una mala pasada porque nos endiosa. La soberbia nos juega una mala pasada porque nos creemos superiores a los demás. Me gustaba una expresión muy bonita de decir que si vamos a mirar por debajo del hombro, sea para ayudar a alguien y darle la mano, no para humillarlo y maltratarlo. Qué interesante que nosotros podamos tener ese corazón de pobres. Según el Evangelio, la pobreza de espíritu es aquel que se abandona en las manos de Dios. Hay una palabra griega que me encanta que es los anagüines. Los anagüines se refería a los pobres de Yahvé, se refería a aquellos que no tenían nada y se abandonaban en las manos de Dios. Su resto y su heredad era el Señor. Cuando nosotros olvidamos nuestra pequeñez y olvidamos nuestra mortalidad, nos olvidamos de Dios. Y qué interesante que podamos con humildad reconocer nuestra pequeñez para que a su vez Dios haga su obra en nosotros y recordar que la grandeza del ser humano, la grandeza del creyente es el ser hijos de Dios. Dios nos dignifica, Dios nos permite a nosotros pregustar la vida eterna en el tiempo presente. Y qué interesante, el versículo que a mí más me gusta en el versículo 10b. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El hombre no tiene vida en abundancia cuando le da su corazón a lo material, a la fama, al dinero. Creo que aquí es algo interesante, ver al hombre en toda su integralidad, ver al hombre en todas sus dimensiones, para que pueda encontrarse a sí mismo y descubrir su identidad, descubrir su propósito de vida. Y creo que el propósito de cada uno de nosotros es amar, hacer el bien. Es que dejemos huella en el corazón de los que nos rodean en el paso por este mundo. Definitivamente. Yo creo que lo más bonito de rescatar en este episodio del podcast es el hecho de entender que Dios no está en contra de nuestros deseos humanos, porque Él nos hizo a nosotros con una experiencia humana y de alguna manera sabe cuáles son nuestras necesidades. Cómo acercarnos a Dios para pedir es que Él supla nuestras necesidades, para no sentirnos solos cuando estamos en ese camino de crecimiento, cuando estamos en ese camino de construir, porque hay muchas personas que están construyendo cosas grandes, que tienen sueños grandes. ¿Cómo hacer para incluir a Dios y hacerle esa petición de que sea parte de todo ese proceso?
una pregunta bastante interesante. Hoy lastimosamente mucha gente sufre de ansiedad, sufre de depresión, la gente sufre unos niveles de estrés muy altos porque caemos en una rutina, en un activismo, se nos olvida la vida interior, se nos olvida que somos seres espirituales. Qué importante ese ser en toda su integralidad, no olvide su salud física, su salud emocional, su alimentación, su descanso. Sí, hay que ser grandes, hay que luchar, hay que soñar, y en la medida en que avancemos y logremos grandes cosas, pues tendremos herramientas para hacer el bien y ayudar a tantas personas, ¿no? Entonces, Dios a nosotros nos quiere prósperos, ¿sí? Dios nos quiere con vida y vida en abundancia. Dios no nos quiere andrajosos, ni mal vestidos, ni nos quiere muertos de hambre. Dios quiere que nuestra vida sea fructífera, una vida bendecida donde nosotros seamos bendición para nuestros hermanos. El gran problema es cuando nos buscamos a nosotros mismos y con una vida soberbia y arrogante, sencillamente queremos acumular para nosotros de forma egoísta sin compartir la vida y sin darla. Rico no es el que más tiene, rico es el que más da. Entonces, a donde lleguemos y a donde vayamos, Dios nos acompañará. Qué interesante que nosotros tengamos conciencia de que Él está a nuestro lado y que Él nos acompaña. Él siempre va a estar ahí, siempre ha estado, pero que seamos conscientes de que Él está a nuestro lado y que podamos aceptar que su presencia viene para nuestro bien y para nuestra gloria. No viene ni para frenarnos, ni para destruirnos, ni para juzgarnos, ni para maltratarnos. Dios quiere que seamos luz, que seamos sal en este mundo. Y oír eso realmente, cuando hablaba usted, padre, de la ansiedad, ¿cuántas personas vivimos muchas veces, todos los días desde que abrimos los ojos, llenos de ansiedad? Y cuando entendemos que reposar en los brazos de Dios, reposar en Él, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros grandes miedos, es la terapia más efectiva que hay para todas estas depresiones y estas ansiedades. Pero de verdad vivirlo, y lo digo como testimonio, cuando tenía situaciones de depresión difíciles en mi vida, mi respuesta fue aprender a rezar el rosario, fue aprender a acercarme a Dios, a conectarme con Él, y no desde un espacio de, porque hablan ahora de, no, es que entonces si rezas no puedes cometer errores, no, todo el tiempo cometemos errores como seres humanos. Las iglesias no están hechas para santos, están hechas para personas pecadoras que van a buscar a Dios, es así. Pero entender que descansar en Dios es la forma más fácil que existe de liberarnos de todas esas cargas que tenemos en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y lo digo desde mi propia experiencia. Por eso hoy para mí era tan importante hacer este espacio, este podcast, porque aquí yo lo que quiero es que ustedes aprendan a lograr lo que se proponen en la vida, pero no puedo ser host de un lugar en donde no se enseñe que Dios es la primera fuente de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, es la primera fuente de que nosotros logremos lo que queremos. Y como dijo ahorita el Padre, y me parece muy valioso, Él no está peleado con nuestra abundancia, Él no está peleado con nuestra prosperidad. Nosotros debemos entregarle a Él nuestra abundancia, nuestros sueños, nuestra prosperidad, para que Él haga de ellos lo que Él necesite a nuestro alrededor para que nosotros seamos bendición para otros. Padre, usted es un hombre muy deportista, es un hombre que enseña a los demás a incluir en su vida el deporte, es triatlonista, es maratonista. ¿Cómo usted hace toda esta mezcla de ser capellán de las Fuerzas Armadas, de guiar a tantos jóvenes a través de TikTok? Porque no lo había mencionado, pero él es el padre de TikTok, además es parte de los curas locos, que me encanta la expresión. Cuénteme un poco cómo usted hace para ser parte de todo esto, padre, y evangelizar. Creo que es importante ser nosotros mismos, ¿no? Nuestros hobbies, nuestros gustos, aquello que le aporta a nuestra vida, poder vivirlo. Toda la vida me ha encantado el deporte en Colombia. Son conmigo 3 sacerdotes triatletas de gran nivel y a través del deporte nosotros fortalecemos una dimensión personal, pero a la vez también evangelizamos y damos testimonio
de que la vida cristiana, de que la vida en Dios no se reduce a estar de rodillas con una camándula en la mano. La vida en Dios es vivir la vida a plenitud en todas sus dimensiones. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo para la alegría, hay tiempo para compartir con los amigos, hay tiempo para el deporte. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo. Entonces me dicen, padre, ¿usted a qué hora se entrena? Bueno, yo les digo, mientras ustedes ven una novela, mientras ven ustedes una serie o mientras de pronto ustedes hacen la siesta, yo busco mi espacio para entrenar mi hora o mis 2 horas. Yo decido cómo organizo mi tiempo, pero saber que a través del deporte nosotros tenemos una salud mental, no solo una salud física, sino también una salud emocional y cómo nosotros le damos sentido a nuestra vida. No podemos quedarnos sentados de forma pasiva, sino cómo nos damos la oportunidad de vivir a plenitud este tiempo que Dios nos ha dado, esta vida que tenemos. Entonces, para mí el deporte ha sido una oportunidad de crecer interiormente, de tener una salud mental, una salud emocional, una salud física, pero también la oportunidad de contagiar a otros a salir de la inactividad y a salir del comer y estar sentados, ¿no? De verdad que eso es muy bonito, porque es entender que desde lo que hacemos podemos estar invocando nuestra fe, podemos estar en conexión con Dios, pero si haces deporte, hazlo de la mejor forma. Si estás en tu trabajo, sé el mejor. Ese es nuestro compromiso con Él y con nuestra vida. Cuénteme un poco de los sacerdotes locos en Cristo, Padre. Bueno, los curas locos, un grupo de sacerdotes que empezamos a hacer presencia en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en los canales de YouTube, y empezamos a hacer un trabajo de evangelización. Nos conectamos, dimos en un grupo de WhatsApp para un proyecto digital. En últimas, ese proyecto no salió adelante y resultamos los sacerdotes de ese grupo, porque habían también laicos, en un grupo aparte, y le llamamos los curas locos, y terminó siendo un grupo de amigos donde se comparte esa fraternidad, donde compartimos experiencias. Somos diferentes todos, a pesar de ser todos sacerdotes, porque hay un argentino, hay un chileno, hay 3 mexicanos, 2 colombianos, 1 de República Dominicana, 1 de España, ¿sí? Y es un grupo de amigos que en tiempo de pandemia, que no ha terminado, pero en el tiempo más crítico de la pandemia, hicimos algunos videos, teníamos mucho tiempo, estábamos encerrados, hicimos algunos live y algunas actividades en las plataformas que generaron mucha alegría, nos hicimos virales, algunos medios de comunicación nos hicieron públicos también. A hoy, ¿qué queda de Curas Locos? Ese grupo de amigos que seguimos compartiendo, cada uno con sus proyectos, volvemos como a la vida diaria después de que las cosas han vuelto poco a poco a su normalidad, todos con grandes responsabilidades, donde compartimos la vida, donde expresamos nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestras rabias, nuestras decepciones, pero también nuestros logros, también nuestros proyectos. Algunos tenemos podcasts, otros tienen sus páginas web, sus proyectos de evangelización digital. Interesantísimo lo que cada uno sigue haciendo en las plataformas de forma independiente, pero también ese es un trabajo gratuito y generoso que hacemos porque no nos pagan por ello, dado que cada uno tiene sus responsabilidades, porque es párroco, porque es vicario, porque tiene una responsabilidad eclesial, un trabajo pastoral que realizar, pero aún así estamos haciendo presencia en las redes por vocación, por amor a la iglesia, por amor a Cristo, por llevar un mensaje de fe y de esperanza que tantas personas agradecen. Y esto es lo lindo, ese tiempo de pandemia, tanta gente agradecida con esto, por mostrar el rostro del sacerdote fresco, ese rostro alegre, ese rostro que muestra al sacerdote en su humanidad, que muestra al sacerdote en su diario vivir. Padre, para terminar, hay personas que de pronto están oyendo hoy que no tienen alguna religión, no están alejados de Dios o bueno, de alguna manera no tienen consolidada su vida espiritual. ¿Cuáles son esos 3 pasos que debe comenzar a accionar una persona para ejercitar su vida espiritual y comenzar en ese proceso de conexión o reconexión con Dios? Bueno, 3 pasos. Recapitulando en parte lo que ya dije, creo que un punto va a ser humildad, ¿no? Reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestra pequeñez
abrir nuestro corazón. Yo no les digo háganse católicos, yo les digo descubran a Dios en su vida con esa humildad, conózcanlo y puedan dar el paso. Si son cristianos, magnífico, en la confesión que decidan, pero que ante todo, con esa humildad, aceptar a Dios en el corazón, aceptarlo y abandonarse a su divina providencia. De esa humildad, trabajar en la fe que nace por la escucha de la palabra. Y necesitamos vida interior que se fortalece por ese contacto con la palabra, que se fortalece con las obras de caridad, que se fortalece con esas obras sociales, que se fortalece con el silencio, con la contemplación. Tercero, qué interesante que entonces de esa fe nos motivemos a esperar y amar, ¿no? Esperar, ¿qué esperamos nosotros? Pero darle un sentido de eternidad a la vida, darle un sentido de eternidad a la vida, de saber que somos eternos, aunque somos mortales, de amar, y ese sería un cuarto. Dejemos de tercero el esperar, y el cuarto amar gratuitamente, de sentirnos amados por Dios, de sentir el amor misericordioso en nuestra vida para poder dar amor a todos los que nos rodean. Qué linda forma de terminar, porque sé que muchas personas que nos están oyendo pueden estar alejadas de Dios en este momento. Y me acuerdo hace muchísimos años, cuando estaba en el colegio, una profesora de religión nos mostraba una puerta. Y en la puerta estaba Jesús, y la parte donde estaba él no había chapa, no había cómo abrir la puerta. Y del lado donde estaba la persona era donde estaba la chapa. Entonces, somos nosotros quienes decidimos abrir o no esa puerta. Él no va a entrar si nosotros no se lo pedimos. Y creo que esta es una oportunidad muy bonita para eso, para reconectarnos. Y como dijo el Padre, no se trata de inculcar una religión. Cada quien tiene su credo, su religión. Pero sí se trata de reconectarnos, de buscarlo a través de nuestras creencias, a través de nuestros pastores, a través de lo que nosotros creemos, pero no quedarnos con ese vacío, porque en la vida todos somos vulnerables, y a pesar de que hoy nos sintamos que estamos tocando la cima, que la gente nos está reconociendo, que toda nuestra vida está pasando y que no necesitamos de Dios, la realidad es que siempre necesitamos de Dios. Tan es así que todos en nuestro lecho de muerte siempre buscamos un guía espiritual, porque necesitamos a Dios para irnos de aquí. Qué bonito es invitarlo mientras estamos vivos, mientras estamos en nuestra edad productiva, mientras estamos creando, mientras estamos soñando. Así que hoy quiero dejarles este mensaje y quiero darle las gracias al Padre por haber estado hoy con nosotros, por abrirnos su conocimiento, por ser un Padre que lleva un mensaje tan bonito, tan abierto, que habla de una forma que la gente entiende hoy en día y que evangeliza, que es tan importante en un mundo que hay tanto odio, que hay tantas cosas difíciles que están sucediendo. Evangeliza a aquellos que de pronto ya no tienen la oportunidad de escuchar la palabra como se tenía hace muchísimos años. Así que, Padre, bendigo su camino y espero que muy pronto volverlo a ver por acá. Esta es su casa, bienvenido, las puertas están abiertas. Gracias, Padre. Gracias a todos ustedes, bendiciones abundantes. ¿Por qué hace falta esa ambición y ese propósito? ¿Y por qué crees tú que son dos ingredientes fundamentales para entrar en una situación de quiebra?